Antes de que tu mente intente entender lo que está pasando en tu vida, hay algo que tu cuerpo ya reconoce, y es esa sensación extraña de presión sin nombre, como si el aire se hubiera vuelto más denso alrededor de tu pecho, como si los hombros cargaran un peso que no corresponde solo a los hechos recientes. Y mientras sigues escuchando, es posible que notes que la respiración se vuelve un poco más profunda, no por decisión, sino porque algo en ti sabe que este espacio no es para defenderse, sino para soltar. Lo que estás viviendo no llegó de forma suave porque no tenía permiso para hacerlo de otro modo. Y cuando el universo necesita reordenar una identidad entera antes de permitirle recibir más de lo que siempre recibió, no envía señales delicadas. Envía fricción, interrupción, incomodidad. Y esa es la parte que casi nadie te explicó cuando hablaban de abundancia. Tal vez viniste aquí porque algo se intensificó en lugar de mejorar. Y mientras otros discursos prometían calma antes de la expansión, lo que tú sentiste fue lo contrario, como si la vida se hubiera vuelto más exigente, justo cuando pensabas que ya habías hecho suficiente trabajo interno. Y es aquí donde quiero que registres algo muy específico en tu cuerpo, porque a medida que estas palabras avanzan, la tensión no necesita desaparecer, solo necesita ser vista, y al verla comienza a cambiar de forma, como si el nudo en el plexo solar perdiera rigidez y se transformara en calor, un calor que no quema, pero sí despierta. Hay una promesa silenciosa ocurriendo ahora mismo, no una promesa de resultados externos, sino una promesa de comprensión interna, porque cuando lleguemos más adelante, vas a sentir con claridad por qué todo se volvió más agresivo justo antes de cambiar. Y no será una idea bonita, será una sensación de encaje, de alivio profundo, como cuando algo que parecía personal deja de serlo y el cuerpo baja la guardia porque entiende que no estaba siendo atacado, estaba siendo recalibrado. Es por eso que mientras sigues aquí, algo en ti ya empezó a abandonar la urgencia de arreglar la vida. Y esa caída de urgencia es una señal, no el final del proceso, sino el inicio real. Es importante que sepas, incluso antes de entrar más profundo, que este punto es donde la mayoría se va, no porque no sean capaces, sino porque interpretan mal la señal. Creen que el caos es retroceso, creen que la presión es rechazo, y no perciben que el campo solo presiona aquello que ya está listo para expandirse. Si permaneces, no porque yo lo pida, sino porque tu sistema reconoce que algo aquí resuena, más adelante vas a notar que el cansancio que llevabas no era falta de fe, era exceso de resistencia, y esa resistencia empieza a aflojar ahora, de forma casi imperceptible, como cuando la mandíbula se relaja sin aviso y la lengua descansa en el fondo de la boca. El cuerpo, en su infinita sabiduría biológica, a menudo actúa como el guardián de la vieja realidad. Es posible que hayas sentido en los últimos días un agotamiento inusual, una pesadez en las piernas o dolores errantes que no tienen diagnóstico médico claro. Esto no es enfermedad, es densidad saliendo. La estructura celular de tu cuerpo está literalmente liberando la memoria de la escasez, la memoria de tener que luchar por cada centímetro de progreso. Y esa liberación consume una cantidad inmensa de energía metabólica y espiritual. No estás enfermo, estás en metamorfosis. Aún no hemos hablado de riqueza tangible, y eso es intencional, porque antes de que la materia se mueva, la identidad necesita ser desarmada, y el universo no negocia con identidades que aún creen que recibir es peligroso. Más adelante, cuando toquemos el punto exacto donde todo parece colapsar, vas a reconocer que ya estuviste ahí, quizá recientemente, quizá varias veces, y entenderás por qué nada se manifestó mientras tanto y por qué eso no fue un error. Por ahora, permite que esta introducción haga lo que vino a hacer, que no es convencerte, sino acompañarte a un lugar interno donde la pregunta deja de ser ¿qué estoy haciendo mal? Y empieza a transformarse lentamente en ¿qué se está preparando en mí? Lo primero que ocurre nunca es claro y casi nunca es amable, porque cuando la energía comienza a desplazarse de verdad,
no pide permiso a la narrativa que usabas para sentirte a salvo. Tal vez lo notas como una inquietud que no coincide con tu vida externa, una sensación de presión que aparece incluso en días aparentemente normales, como si el cuerpo supiera algo que la mente todavía no puede nombrar. Y mientras sigues aquí, es posible que percibas que esa inquietud no es ansiedad común, sino una vibración más cruda, más eléctrica, que se manifiesta en pequeños gestos involuntarios, un movimiento de piernas, un suspiro más largo, una incomodidad difícil de explicar. Esa es la señal inicial y casi siempre se malinterpreta. En este punto, el universo no está quitando nada todavía. Está tocando el sistema para ver dónde hay rigidez. Y ese toque se siente como fricción porque ocurre en zonas donde tu identidad se volvió sólida con el tiempo. La mente suele reaccionar rápido, buscando razones, errores, causas externas, pero el cuerpo responde distinto, con una mezcla de cansancio y alerta, como si estuviera preparándose para soltar algo sin saber todavía qué. Y mientras esto sucede, puedes notar que el pecho se expande apenas y luego vuelve a cerrarse, no por miedo, sino por adaptación, como un músculo que está siendo probado antes de aprender un nuevo rango de movimiento. Aquí es donde muchos piensan que algo va mal, porque la señal no trae alivio inmediato, trae interrupción, trae una sensación de ya no encajo del todo en lo que antes funcionaba. Y esa sensación es profundamente desconcertante para alguien que ha hecho trabajo interno durante años, esperando coherencia y estabilidad. Pero este estadio no viene a desordenar tu vida por capricho, viene a mostrarte de forma directa que la energía que estás empezando a sostener no cabe en la estructura anterior. Y por eso el malestar no es un castigo, es un síntoma de expansión sin espacio suficiente. Tal vez ahora mismo, mientras escuchas esto, algo en tu abdomen se contrae levemente, como si reconociera la verdad de esta etapa, y esa contracción no necesita ser forzada a desaparecer, solo necesita ser reconocida, porque cuando el cuerpo se siente visto, baja la intensidad por sí solo. Esta es la parte donde la señal se vuelve agresiva, no porque quiera herirte, sino porque las señales suaves ya no funcionan cuando el sistema está listo para un cambio mayor, y el universo, a diferencia de la mente humana, no negocia con medias aperturas. Más adelante vas a notar que esta incomodidad inicial tenía una función muy precisa, y cuando lleguemos a ese punto, entenderás por qué no se podía sentir de otra manera. Pero por ahora es suficiente con saber que si estás aquí, si este estadio te resulta familiar, no llegaste tarde ni hiciste algo mal, simplemente entraste en la fase donde la energía se adelanta a la... Y eso siempre se siente así, confuso, intenso, imposible de explicar con lógica, pero profundamente reconocible en el cuerpo. Y mientras permaneces con esto unos segundos más, quizás notes que la respiración se acomoda sola, como si algo dentro de ti supiera que aún hay más por revelar, y que esta primera incomodidad es solo el comienzo del reordenamiento. Después de la primera incomodidad, hay un punto en el que la energía deja de ser solo inquietud y empieza a sentirse como confrontación directa, no necesariamente con eventos dramáticos, sino con una intensidad emocional que no parece proporcional a lo que ocurre afuera. Es aquí donde muchas personas dicen, todo empezó a empeorar, y mientras esas palabras pasan por la mente, el cuerpo vive otra cosa. Vive una especie de sobreestimulación silenciosa, como si el sistema nervioso estuviera recibiendo demasiada información al mismo tiempo. Pensamientos repetitivos, reacciones más rápidas, menos paciencia. Si prestas atención ahora mismo, quizá notes un ligero endurecimiento en la zona del cuello o una presión detrás de los ojos, señales claras de que el campo interno está siendo exigido más allá de lo habitual. Y si logras identificar esa sensación, si logras sentir que no estás solo en este síntoma, te invito a marcar este momento con un me gusta en este audio, no como un acto digital, sino como una señal física de que aceptas ver la verdad de tu cuerpo. Ese pequeño gesto le confirma a tu sistema nervioso que ya no estás huyendo de la sensación,
sino que estás dispuesto a atravesarla. Esta es la fase que gana el nombre de agresiva, porque ya no permite evasión. Lo que antes podías tolerar, justificar o sostener sin cuestionar, ahora genera fricción inmediata, y esa fricción se siente personal, casi injusta, como si el universo hubiera cambiado las reglas sin avisar. Sin embargo, lo que en realidad está ocurriendo es que la frecuencia que estás empezando a encarnar ya no puede convivir con estructuras internas basadas en control, autosuficiencia forzada o merecimiento condicionado, y cuando esas estructuras se ven amenazadas, reaccionan como si estuvieran bajo ataque. Es importante quedarte un momento aquí, no para analizar, sino para sentir, porque mientras escuchas esto, puede que notes cómo el pecho se tensa y luego afloja levemente, en pequeños ciclos, como si el cuerpo estuviera ensayando una nueva forma de sostener energía sin colapsar. Esa oscilación no es inestabilidad, es entrenamiento, y ocurre antes de cualquier expansión real, aunque desde dentro se sienta como pérdida de equilibrio. Esta es la parte donde la mente intenta negociar, busca señales externas, consume más información, quiere una explicación clara, pero ninguna respuesta satisface, porque el ajuste no es conceptual, es somático, es identitario. Aquí casi todos interpretan mal la señal, porque creen que si el proceso fuera correcto, debería sentirse mejor, más ligero, más alineado, y no entienden que cuando el campo se prepara para una recepción mayor, primero expone todas las tensiones ocultas que impedirían sostenerla. La agresión no viene del universo, viene del choque entre lo que estás siendo llamado a encarnar y las viejas capas que aún intentan protegerte de algo que ya no es peligroso. Y mientras esto ocurre, si te permites notar la respiración, tal vez percibas que se vuelve un poco más superficial por unos segundos y luego se profundiza sola, como si el cuerpo encontrara, sin instrucciones, una nueva manera de autorregularse en medio de la presión. Más adelante, cuando avancemos, vas a reconocer que esta etapa fue una frontera, un punto de no retorno silencioso. Pero por ahora basta con saber que si la vida se sintió más dura sin razón aparente, no fue una señal de rechazo, fue la confirmación de que la frecuencia anterior ya no era suficiente. Permanece con esto un instante más, sin buscar alivio inmediato, porque incluso ahora algo dentro de ti empieza a entender que esta agresión percibida no vino a romperte, vino a mostrarte exactamente dónde aún te estabas sosteniendo con fuerza. Y ese reconocimiento, aunque incómodo, es el umbral del siguiente movimiento. Después de la agresión percibida, algo se repliega hacia adentro. No es calma, tampoco es caos abierto. Es una fase más densa, más callada, donde la energía deja de explotar hacia afuera y comienza a comprimirse por dentro, como si el cuerpo intentara mantener una forma conocida, aún sabiendo en algún nivel profundo que esa forma ya no es sostenible. Aquí la resistencia no grita, no discute, no se revela de manera evidente. Se manifiesta como agotamiento del alma, como una pesadez difícil de explicar, una sensación de estar siempre un poco por debajo de tu propia vitalidad. Y mientras permaneces con estas palabras, tal vez notes que los hombros caen apenas unos milímetros, no por relajación, sino por cansancio acumulado. En esta etapa, la mente se vuelve extrañamente activa y estéril al mismo tiempo. Piensa mucho pero no concluye nada. Repasa decisiones pasadas, compara, duda, busca fallas microscópicas en su propio recorrido espiritual, y esa búsqueda constante genera una tensión sutil en el abdomen, como si el cuerpo estuviera sosteniendo una pregunta sin respuesta. No es que hayas perdido claridad, es que la claridad anterior ya no sirve, y mientras el sistema intenta aferrarse a ella, se produce esta fricción interna que se siente como bloqueo energético, como si la manifestación se hubiera detenido por completo. Aquí aparece con fuerza la sensación de sé que algo está pasando, pero no sé qué hacer, y ese no saber es profundamente incómodo para una identidad que aprendió a sobrevivir entendiendo, controlando, anticipando. La resistencia surge como mecanismo de protección,
no contra el universo, sino contra el vacío que se aproxima, porque el siguiente movimiento requiere soltar referencias internas muy antiguas, y el sistema nervioso necesita tiempo para sentir que eso es seguro. Mientras esto ocurre, es posible que notes pequeños cambios físicos, una respiración que se queda en la parte alta del pecho, una presión suave en la garganta, una quietud forzada en el cuerpo, señales de que algo está siendo contenido. Esta es la fase donde muchos creen que se estancaron, que perdieron el impulso, que hicieron algo mal y bloquearon el proceso, pero en realidad es el momento exacto en que el campo está recalibrando tu relación con el control. La riqueza en su forma real no entra en sistemas que todavía creen que recibir implica riesgo, deuda o pérdida de identidad, y por eso esta resistencia aparece, no como enemigo, sino como último intento del viejo patrón de mantenerse vigente. No necesita ser combatida, porque al ser combatida se fortalece. Solo necesita ser atravesada con presencia. Y esa presencia empieza aquí, incluso ahora, mientras algo en tu respiración se suaviza sin que lo ordenes. Más adelante, cuando toquemos el punto del colapso, vas a reconocer que esta resistencia fue el umbral, el espacio donde parecía que nada avanzaba, pero donde en realidad todo se estaba reorganizando en silencio. Por ahora, permite que esta comprensión no se quede en la mente. Deja que descienda al cuerpo, porque al hacerlo, la resistencia pierde su rigidez y se convierte en información. Y esa transformación aunque no visible aún, es exactamente lo que prepara el terreno para lo que viene después. Después de sostener durante tanto tiempo una tensión que no se resolvía, llega un punto en el que el sistema simplemente deja de empujar, no por rendición consciente, sino porque ya no hay energía para seguir defendiendo la forma antigua. Este es el momento que muchos describen como vacío, apatía, desconexión, una especie de silencio interno que asusta porque no se parece a la calma prometida, sino a la ausencia de dirección. Mientras escuchas esto, quizá notes una sensación de hueco en el centro del pecho o en el estómago, no dolorosa, pero sí extraña, como si algo que siempre estuvo ahí se hubiera retirado de repente, dejando espacio sin instrucciones. Aquí la manifestación parece haberse detenido por completo. No hay señales, no hay respuestas, no hay movimiento visible, y esa falta de retroalimentación activa un miedo muy antiguo, el miedo a que nada tenga sentido, a que todo el trabajo interno haya sido en vano. Sin embargo, este colapso no es fracaso, es retirada de identidad, es el campo quitando las capas que no pueden coexistir con una recepción más amplia. El universo no construye sobre estructuras tensas, primero las vacía, y ese vaciamiento se siente como pérdida, porque la mente aún no reconoce el espacio como potencial, solo como ausencia. En este estadio, el cuerpo entra en una quietud peculiar, no relajada, pero sí suspendida, como si estuviera esperando una señal que no llega. Y mientras tanto, la respiración se vuelve irregular, a veces profunda, a veces corta, buscando sin saber qué. Es aquí donde muchas personas se aíslan, se desconectan de conversaciones, pierden interés por cosas que antes las motivaban, y esa retirada no es depresión en sí misma, es descompresión. Es el sistema nervioso bajando estímulos para poder reorganizarse a un nivel más básico. Si prestas atención ahora, puede que sientas una pesadez suave en las extremidades, como si el cuerpo pidiera menos movimiento y más presencia. Este es el punto más malinterpretado de todo el proceso, porque desde fuera parece estancamiento y desde dentro se siente como desaparición. Pero en realidad es el momento exacto en que el campo está creando el espacio necesario para algo que no podría entrar de otra manera. La riqueza, entendida como expansión real, no puede llegar a un sistema saturado de expectativas, culpa o urgencia, y por eso todo se detiene, no para castigarte, sino para limpiar. Nada nuevo entra hasta que lo viejo deja de ocupar lugar, y ese dejar de ocupar lugar se vive como colapso porque el ego no sabe cómo existir sin referencias conocidas. Considera esto: el vacío es magnético,
La naturaleza aborrece el vacío. Al vaciarte de tus miedos, de tus quejas, de tus viejas historias de víctima, te conviertes en un vacío magnético puro. Y el universo, por ley física y espiritual, debe llenarlo. ¿Con qué lo llenará? Con aquello que resuene con tu nueva frecuencia. Si sientes la valentía de sostener este vacío magnético sin intentar llenarlo de ruido, te invito a decretarlo ahora mismo. Escribe en los comentarios una frase simple pero poderosa. Me rindo a mi propia expansión. Al escribirlo, lo sacas de la mente y lo anclas en el mundo físico. Es tu firma en el contrato de tu nueva realidad. Al leer tu propio decreto, tu cerebro registra que ya no hay vuelta atrás. Más adelante, cuando toquemos la rendición, vas a reconocer que este vacío fue el vientre del proceso, el espacio donde algo se gestó sin ruido, sin esfuerzo, sin tu intervención directa. Por ahora, permite que este estadio sea reconocido por lo que es: una pausa fértil, un silencio activo, un reordenamiento profundo que no pide acción, solo presencia. Incluso ahora, mientras estas palabras continúan, es posible que el cuerpo responda con un suspiro largo, no como alivio completo, sino como señal de que algo dejó de resistir. Y ese pequeño gesto somático es el primer indicio de que el colapso no fue el final, sino la antesala de una nueva coherencia. Después del colapso fértil, algo cambia sin anunciarse. No hay epifanía, no hay resolución mental, no hay frase interna que diga «ahora entiendo». Y aún así, el cuerpo empieza a comportarse distinto, como si hubiera dejado de luchar con un enemigo que ya no está. La rendición que ocurre aquí no es un acto espiritual aprendido, no es una práctica, no es una elección consciente, es un aflojamiento espontáneo, casi físico, como cuando sostuviste la respiración sin darte cuenta y de pronto el aire entra solo, profundo, lento, reorganizando el ritmo interno sin que lo controles. Mientras sigues aquí, tal vez notes que la presión en el pecho se dispersa hacia los lados o que el abdomen deja de estar contraído, no porque todo esté resuelto, sino porque algo dejó de oponerse. En esta etapa, la urgencia desaparece antes que los problemas. Eso es importante sentirlo con claridad. La vida externa puede no haber cambiado todavía, pero la relación interna con lo que falta se transforma, y ese cambio es radical, aunque silencioso. Ya no hay esa sensación constante de «debería estar pasando algo», ni esa necesidad de vigilar cada pensamiento, cada emoción, cada señal. Y al caer esa vigilancia, el sistema nervioso entra en un estado que no es pasividad, sino disponibilidad. Es aquí donde muchos confunden rendición con resignación, pero son opuestas, porque la resignación colapsa la energía hacia abajo y la rendición la redistribuye de manera más amplia, más estable. El cuerpo es el primero en reconocer esta fase. Quizá ahora mismo percibas que los hombros se acomodan sin esfuerzo, que la mandíbula se separa apenas, que la respiración baja al abdomen y se vuelve más regular. Y esos ajustes no son detalles menores, son señales de que el sistema dejó de interpretar el futuro como amenaza. La mente, en cambio, puede sentirse desorientada porque perdió su rol de control, y en ese desorden aparente se abre un espacio nuevo, un espacio donde ya no necesitas sostener una identidad que demuestre merecimiento, espiritualidad o preparación constante para recibir. Aquí se disuelve sin drama una de las cargas más pesadas del camino espiritual, la culpa silenciosa de no haber hecho suficiente o de no haberlo logrado aún. No porque alguien te convenza de que no existe, sino porque el cuerpo deja de producirla. Cuando el sistema entra en coherencia, la culpa pierde función biológica y al perder función se desvanece. Este es el punto donde, aunque no lo formules así, algo dentro de ti reconoce que la espera no fue error, que la pausa no fue castigo, que el silencio no fue abandono, y ese reconocimiento se siente como una suavidad extraña, una calma sin euforia, una estabilidad que no depende de resultados inmediatos. Más adelante, cuando entremos en la recalibración del receptor, vas a notar que esta rendición fue el gesto que permitió todo lo demás.
pero por ahora basta con permanecer aquí unos instantes, sintiendo cómo el cuerpo se acomoda en este nuevo estado, sin instrucciones, sin técnicas, sin exigencias. La riqueza aún no aparece, y eso ya no genera tensión, porque algo esencial ya ocurrió. Dejaste de empujar contra el campo, y cuando el empuje cesa, el flujo encuentra por dónde entrar. Esa es la rendición orgánica, y si la reconoces ahora, aunque sea como una sensación leve, es porque ya estás dentro de ella. Después de la rendición orgánica, el cambio no se anuncia con fuegos artificiales. Sucede en un nivel más silencioso y profundo, como un ajuste fino que el cuerpo realiza mientras la mente aún cree que nada está pasando. Aquí no hay emoción intensa ni claridad repentina. Hay algo más sutil y por eso mismo, más decisivo. El sistema empieza a aprender a recibir sin contraerse. Mientras sigues escuchando, puede que notes una sensación de expansión suave en el pecho, no eufórica sino estable, como si el espacio interno se hubiera ensanchado un poco y ahora respirara mejor dentro de sí mismo, y ese ensanchamiento no pide atención, simplemente ocurre. En esta fase el campo ya no está rompiendo ni vaciando, está ajustando. Es como si la energía comenzara a circular de otra manera, más distribuida, menos concentrada en la cabeza y más presente en el cuerpo, y esa redistribución se siente como una calma alerta, un estado en el que no hay urgencia, pero sí presencia. La mente puede interpretar esto como neutralidad, o incluso como falta de motivación, porque está acostumbrada a asociar movimiento con esfuerzo. Pero el cuerpo reconoce algo distinto. Reconoce que por primera vez en mucho tiempo no necesita tensarse para sostener posibilidad. Aquí se reconfigura una capa muy profunda, la relación con el merecimiento y la seguridad, no a nivel de creencias, sino a nivel biológico. El sistema nervioso empieza a registrar que recibir no implica peligro, que expansión no significa pérdida de control, y esa información se integra lentamente a través de microsensaciones, como una respiración que se mantiene amplia incluso cuando piensas en el futuro, o un abdomen que ya no se contrae automáticamente ante la idea de más responsabilidad, más flujo, más visibilidad. Son detalles pequeños, pero son los que definen si la riqueza puede permanecer cuando llega. En este estadio, muchas personas se confunden porque esperan señales externas claras, oportunidades inmediatas, movimientos visibles, y al no verlos, dudan. Pero esta recalibración ocurre antes de cualquier respuesta externa coherente, porque si el receptor no está ajustado, cualquier llegada se perdería, se sabotearía o se expulsaría sin darse cuenta. Mientras esto sucede, es posible que notes una sensación de estabilidad nueva, como si algo dentro de ti se hubiera asentado, y esa estabilidad no depende de que la vida esté resuelta, depende de que el cuerpo ya no vive la expansión como amenaza. Más adelante, cuando entremos en el alineamiento inevitable, vas a reconocer que este periodo aparentemente silencioso fue el que permitió que todo encajara sin fricción, pero por ahora, deja que esta fase haga su trabajo sin exigirle pruebas. Incluso ahora, mientras estas palabras continúan, quizá percibas un ritmo más regular en la respiración, un pulso interno más parejo, señales claras de que el sistema está encontrando coherencia. La riqueza aún no se manifiesta, pero ya no encuentra puertas cerradas, porque el receptor finalmente aprendió a permanecer abierto sin esfuerzo. Después de que el receptor se recalibra, no ocurre una explosión, ocurre algo más desconcertante para la mente. La normalidad empieza a ordenarse. No hay anuncio, no hay señal dramática que diga ahora sí, pero la vida comienza a responder de una forma distinta, más limpia, más directa, casi sobria. Mientras sigues aquí, puede que notes una sensación de estabilidad en la base del cuerpo, como si los pies se apoyaran mejor en el suelo aunque estés sentado, y esa sensación es importante, porque indica que la energía dejó de circular solo en lo sutil y empezó a anclarse en lo concreto.
El alineamiento no se siente como triunfo, se siente como coherencia. Cosas que antes requerían esfuerzo excesivo, ahora encuentran menos resistencia. Conversaciones fluyen sin tensión previa. Decisiones se toman con menos ruido interno. Y esa simplicidad es lo que más desconcierta, porque durante mucho tiempo aprendiste a asociar crecimiento con lucha. Aquí la riqueza comienza a activarse no como evento aislado, sino como consecuencia natural de un sistema que ya no se opone a sí mismo. No llega para salvarte, llega porque ya no necesita forzar entrada. El cuerpo reconoce este momento antes que la mente. Quizá notes que cuando imaginas el futuro, ya no aparece la misma contracción automática, que hay una apertura tranquila en el pecho o una sensación de amplitud detrás del esternón, como si el espacio interno pudiera sostener más sin colapsar. Esa es la señal real de alineamiento, no el resultado externo inmediato, sino la ausencia de fricción interna ante la posibilidad de más. La vida responde a eso con precisión, porque el campo siempre responde al estado, no al deseo. Aquí es donde muchas personas miran hacia atrás y entienden, no con palabras, sino con una sensación profunda de todo encajó, que la señal agresiva no fue crueldad, fue preparación, que el caos no fue castigo, fue limpieza, y que la espera no fue retraso, fue maduración del receptor. Esa comprensión no genera euforia, genera una calma sólida, una confianza silenciosa que no necesita ser defendida ni explicada. Este es el punto donde la riqueza puede aparecer en múltiples formas: oportunidades, recursos, conexiones, claridad material. Pero lo más importante ya ocurrió antes de que cualquiera de esas cosas se manifieste. Tu sistema dejó de expulsar lo que dice querer. Y mientras permaneces con esta idea unos instantes más, es posible que sientas un suspiro profundo o una sensación de asentamiento interno, como si algo dentro dijera, ahora sí, no con urgencia, sino con certeza tranquila. Y si sientes que este espacio resuena con tu proceso, considera suscribirte a este canal, no como un acto de consumo, sino para permitir que esta frecuencia te siga acompañando en tu recalibración diaria. Al hacerlo, le indicas a tu entorno que priorizas tu paz sobre el ruido y permites que este mensaje regrese a ti cuando más lo necesites. Si este recorrido tocó algo real en ti, no como concepto, sino como reconocimiento corporal, permite que ese estado se extienda un poco más allá de este momento. No necesitas hacer nada con él, solo dejar que siga reorganizando. Y si sientes que esta señal puede ayudar a otro que esté atravesando la misma fase sin entenderla, permite que llegue hasta él compartiendo este contenido cuando corresponda. Ahora no hay nada nuevo que añadir, y esa es precisamente la señal de que el proceso se completó. El cierre no es un final, es una integración, un momento en el que todo lo que se movió en silencio empieza a acomodarse en una coherencia más amplia. Mientras permaneces aquí unos instantes más, quizá notes que el cuerpo se siente más pesado y más liviano al mismo tiempo. Pesado porque está presente, liviano porque dejó de sostener cargas innecesarias, y esa combinación es rara al principio, pero profundamente estable. No hay urgencia por salir de este estado, porque no hay nada que alcanzar, solo algo que permitir que continúe. Es posible que la mente todavía quiera revisar, entender, catalogar lo vivido, ponerle nombre, y no hay problema con eso, pero ya no tiene el mismo peso. Algo más profundo asumió el mando, algo que no discute con el tiempo ni negocia con el miedo, algo que simplemente reconoce cuando el campo está alineado y cuando no. Esa es la verdadera integración, no una certeza mental, sino una calma funcional, una sensación de puedo estar aquí, incluso sin respuestas inmediatas. La señal más agresiva del universo no fue el caos, ni la presión, ni el vacío. Fue el punto exacto en el que ya no pudiste seguir sosteniendo la versión de ti que necesitaba luchar para merecer. Y ahora, al otro lado de esa ruptura suave, no hay promesas infladas ni finales cinematográficos. Hay algo mucho más valioso,
un sistema que no se opone a su propia expansión. Desde aquí la riqueza no tiene que convencerte, no tiene que probar nada, no tiene que forzar entrada. Encuentra espacio porque el espacio existe. Permite que esta integración continúe más allá de este momento. No la apresures, no la analices en exceso. Notarás sus efectos en pequeños gestos cotidianos, en decisiones más simples, en reacciones menos tensas, en una relación distinta con la espera. Eso es señal suficiente. Y si en algún momento dudas, recuerda esto, no como frase, sino como sensación. Nada se rompió en ti, nada llegó tarde, nada fue en vano. El proceso solo entró en una fase más profunda y ahora sabes reconocerla. Si sientes que este estado puede servirle a alguien más que esté atravesando la misma señal sin comprenderla, permite que llegue hasta él cuando sea el momento. No como advertencia, sino como acompañamiento. Y mientras tanto, deja que tu respiración siga su ritmo natural. Deja que el cuerpo termine de asentarse, porque aunque no haya más palabras, el movimiento interno continúa, silencioso, preciso, inevitable.